En el vídeo de hoy vamos a hacer estos cestitos organizadores para poner los bastoncitos y los algodones. Arrancamos con el vídeo. Arrancamos probando la aguja para el grosor de nuestro trapillo. En este caso lo quiero ajustadito. Hacemos el aro deslizado y vamos a hacer un truquito para empezar de manera diferente este primer punto en el aro deslizado. Como me imaginé que no lo iban a saber, hice un short de menos de un minuto para que lo puedas aprender. Es sencillo, nada más que toma un ratito aprenderlo. De esta manera es más fácil trabajarlo y ya se forma el dibujo en la base. Pero puedes hacerlo de la manera habitual. Vamos a levantar 6 puntos bajos y sobre esa base vamos a trabajar nuestro cestito para poner los bastoncitos o los cotonetes o como le llames. Y si quieres decirme cómo le llamas tú y me lo dejas en los comentarios, me encanta cada día aprender cosas nuevas. Cerramos el aro deslizado y si quieres ya puedes esconder la hebra o bueno, dejarla mientras tanto para luego cerrarla un poquito más. Presta atención en lo que vamos a hacer ahora, porque en esta ocasión vamos a contar con una hebra que está al lado del primer punto que hicimos en nuestro círculo. Entonces vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante, vamos a agarrar la hebra del final, la vamos a pasar por el centro y vamos a contar con esa hebra que te mostré ahora mismo. Vamos a pasar la aguja por el centro, vamos a coger esa hebra, que es de la parte de abajo del punto, cogemos y vamos a cerrarlo todo junto. Si quieres lo haces de manera habitual, pero a mí me gusta probar como les dije desde el comienzo. Ahora tocaría la vuelta 2 un punto de aumento en cada punto. Vamos a hacer 2 puntos bajos centrados, porque los de ahora son centrados, en cada punto. ¿Y qué es un punto centrado? Lo voy a agarrar del centro y de ahí voy a coger la hebra y voy a cerrar. En el canal hay una lista de reproducción de puntos básicos que en menos de un minuto te estoy enseñando lo más básico como para hacer tus canastitos. Agarramos del centro, ahí donde está el piquito. Es muy importante que de la parte de atrás también pase por el centro de las 2 hebras para que quede realmente bien centrado. Esto le va a marcar el dibujito y lo va a dejar muy bonito. Por eso se llama punto bajo centrado. Y esto lo vamos a hacer toda la vuelta. Si te fijas en donde se unen, es ahí donde se encuentra el piquito. Donde se unen las 2 cadenitas superiores es donde encontramos el piquito y por donde tenemos que pasar la aguja. Y con el dedo, me gusta con el dedo, tocar. Si te das cuenta, estamos usando los sentidos y con el dedo que está detrás me está diciendo si realmente está en el centro o no está en el centro. Llegamos al final de la vuelta y como es la última vuelta que vamos a hacer para empezar a tejer la parte superior, vamos a agarrar la hebra de la parte de atrás de la cadenita y es de ahí donde la vamos a levantar. Pero vuelve a prestar atención porque vamos a hacer una pequeña variante. Vamos a pasar la aguja por la parte de atrás hacia adelante, vamos a agarrar la hebra, esto ya lo sabes muy bien, la vamos a pasar al otro lado, pero como ahora nosotros vamos a coger la hebra de atrás, vamos a hacer eso mismo, vamos a coger la hebra de atrás y también contaremos con esa parte del punto, que es esta hebra que estoy cogiendo. Esto le da una firmeza y mucha seguridad. Y es una de las formas. Puedes hacerlo de la forma que tú sepas. Fíjate ahora, de esta manera ha quedado como van a quedar los otros puntos una vez que los empecemos a tejer. Los vamos a agarrar
de la parte de atrás de esa cadena que se ha formado. Así nos va a quedar diferenciada la parte baja de la parte superior y le va a dar ese formato. Aquí podemos ver el dibujito, la verdad que queda muy bonito y es lo que acostumbramos a hacer en los cestitos, aunque como les dije ya 3 veces, creo que ya lo dije, hay otras maneras de hacerlo, que también las vamos a probar a todas. Bueno, una vez que estamos ya acomodando nuestro cestito, que también me gusta darle formita con los dedos, vamos a cerrar ahora sí de la manera habitual, cogiendo la primer cadena o el primer punto, pasando la hebra y recuerda que a partir de ahora sí empezamos a hacer el punto bajo centrado. Así que nos vamos a ir al centro de este punto, vamos a pasar esta cadena y empezamos con el punto bajo centrado en cada uno de los puntos. Hacemos esto y damos toda la vuelta. Es así de simple, es un punto muy versátil, lo usamos para la mayoría de nuestros canastos porque nos permite jugar con los colores. Y bueno, ya llegamos al final, hacemos el cierre. ¿Por qué hacemos este cierre? Porque de esta manera vamos a perder de vista dónde empieza y dónde termina. Porque hay otras formas de cerrar, pero se notaría el cierre y no queremos eso. Así que bueno, vamos a seguir así y vamos a hacer un total de 5 vueltas hasta llegar a la altura que necesitamos. Quería contarles que después de estar 8 días ingresada en el hospital y descartando un montón de diagnósticos post-COVID, vuelve a salir en mi vida la palabra fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y por eso empecé a hacer una serie contándoles cómo voy a retomar el tratamiento que hice en la unidad de fibromialgia esas veces que tuve la oportunidad de concurrir. No es nada fácil, es algo que uno debe saber aceptar, pero hay herramientas que nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida y ese es el propósito por el cual voy a trabajar en este tiempo. Bueno, ya estamos cerrando la vuelta. Cuando charlamos se nos hace más rápido y más ameno, pero ahora tenemos que probar el alto de los bastoncillos que tengamos en casa o de los cotonetes y mirar cuántas vueltas más faltarían. Pero como yo ya lo terminé y estoy grabando mi voz, sé que son 5 vueltas. Si se animan a hacerlo sin que yo les guíe, cortamos acá y nos vemos a la vuelta. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan cuando decían la magia de la televisión? Bueno, yo de eso me acuerdo muy bien. Y gracias a la magia de la televisión podemos llegar a este momento sin haberlo visto. Miren, les quiero mostrar cómo usamos los dedos. Con los dedos de atrás me fijo dónde estoy poniendo la aguja y con el de adelante estoy acomodando la hebra para que nos quede bien derechita. O sea, no solamente estamos tejiendo de una manera sin control, sino que todos nuestros dedos están haciendo un trabajo particular cada uno. Entonces, vamos a usar nuestras habilidades para hacer mejor nuestro trabajo. Ahora sí, nos falta una vueltita más para terminar. Ya están las 5 vueltas, mire qué bonito ha quedado. Ahora vamos a hacerle una vuelta de puntos deslizados para darle la terminación. Hacemos el último punto y vamos a cortar la hebra para poder hacer el cierre. Lo cerramos imitando siempre la forma que tiene el punto o el ojo de la cadenita. Y esto lo vemos también, si no lo sabes hacer, en la lista de reproducción de puntos básicos. Escondemos la hebra de manera que no sepamos dónde está y la perdamos de vista. Le damos la formita con la mano y ahora es opcional
agregarle un lacito, una borla, un flequito o dejarlo así. Me ha gustado mucho el resultado final, estoy contenta con el mini cestito, pero ahora hay que ponerle los bastoncitos. Esto sí que hay que hacer un curso para que no se enrieden. Primero lavarse bien las manos para no ensuciarlos. Y como es más fuerte que yo, le voy a hacer un plumerito pasando una hebra de trapillo. Cortamos unas cuantas más del mismo tamaño y la atamos con esa hebra. Le hacemos un medio nudo, un nudo doble, pero con un medio nudo es suficiente. Lo ajustamos bien y lo cortamos al tamaño que más nos guste. También le podéis agregar un botoncito, una etiquetita de hecho en casa, hecho con amor. Pero para no alargar más el vídeo, vamos a dejar esta primera parte y vamos a ir a la parte número 2, donde vamos a aprender a hacer el cestito porta algodones. No te vayas, corre conmigo que nos vamos al próximo vídeo.